En 1988, un brillante médico negro a punto de descubrir una cura para el cáncer desapareció de su laboratorio de investigación. La policía, influenciada por un rival corporativo, lo calificó de inestable y dijo que había abandonado a su familia. Durante 10 años, esa mentira fue la única historia, y su nombre fue borrado de la historia médica. Luego, una ola de calor récord causó una fuga química en la instalación abandonada, exponiendo una cámara secreta y un secreto de 10 años que aún seguía vivo. Antes de comenzar, gracias por ver. Déjame saber en los comentarios, ¿de dónde ves esto y qué hora es allá? Realmente significa mucho saber que estás aquí con nosotros. Estamos juntos en esto. Ahora, déjame contarte lo que realmente sucedió. En 1988, en lo profundo de uno de los centros de investigación médica más prestigiosos, el doctor Elias Monroe estaba a punto de darle al futuro un regalo más allá de lo imaginable. A los 39 años era un hombre de brillantez silenciosa, un oncólogo pediátrico cuya actitud suave ocultaba un núcleo ético feroz e inquebrantable. Su trabajo no era solo una carrera, era una vocación, una guerra profundamente personal contra la enfermedad más cruel. Durante 3 años había trabajado incansablemente en su pequeño laboratorio en el Centro de Investigación del Cáncer Infantil Ashcroft, financiado por una mezcla de subvenciones universitarias y donaciones filantrópicas. Había estado investigando una rara orquídea encontrada en lo profundo de la selva amazónica, una planta cuyos compuestos químicos se rumoreaban en la medicina indígena que tenían propiedades que sostenían la vida. Después de miles de horas de trabajo meticuloso, había aislado un compuesto que mostraba resultados que eran simplemente milagrosos. En los primeros ensayos con muestras de tejido cerebral pediátrico, el compuesto no solo suprimía el crecimiento de tumores, sino que causaba que una cantidad significativa de las células cancerosas se autodestruyeran, todo sin los devastadores efectos secundarios tóxicos de la quimioterapia convencional. Era suave, dirigido e increíblemente prometedor. La noticia de su descubrimiento, publicada en una pequeña y respetada revista de oncología, no se mantuvo en silencio por mucho tiempo. Atrajo la atención de Verexen Labs, un gigante farmacéutico con una reputación de adquisiciones agresivas y ganancias millonarias. Convocaron a Elias a su reluciente sede corporativa, una torre de acero y vidrio que parecía burlarse de los modestos edificios de ladrillo del centro Ashcroft. La reunión se celebró en una sala de juntas en el último piso, con una vista panorámica de la ciudad. Al otro lado de una vasta mesa pulida se encontraba el doctor Bernard Kessler, director científico de Verexen y exmiembro de la junta del centro Ashcroft. Era un hombre cuya sonrisa era un instrumento cuidadosamente calibrado de persuasión. Elías, hijo mío, este es un trabajo magnífico, dijo Kessler, su voz suave y paternal, invitando a Elías a sentarse. Verdaderamente revolucionario. Hemos estado siguiendo tus artículos durante meses. La precisión del mecanismo es el tipo de ciencia elegante que aparece una vez en una generación, y nosotros en Verexen queremos ser los que lo llevemos al mundo. Deslizó un pesado expediente de cuero sobre la mesa. Era una oferta de licencia, un documento lleno de números asombrosos, acuerdos de patente y cláusulas que le otorgarían a Verexen un control exclusivo e inflexible sobre el compuesto. Elías miró el expediente, pero no lo tocó. Gracias, Bernard, dijo, su voz calmada pero firme. Aprecio el gesto, pero mi trabajo no está a la venta. Kessler rió, un sonido bajo y de sabiduría indulgente. Elías, no seas tan apresurado. Esto no es solo sobre dinero, aunque para ser claro, los números en ese expediente te harían un hombre muy, muy rico. Esto es sobre el legado. Piensa en ello. El compuesto Monroe, tu nombre en la patente. Un premio Nobel no está fuera de discusión. Tenemos los recursos, la infraestructura para convertirte en una leyenda. El único legado que me interesa es un mundo con más sobrevivientes, respondió Elías, su mirada inquebrantable. Mi trabajo fue financiado por subvenciones públicas. Bernard, en tiempo de una institución sin fines de lucro. El compuesto no me pertenece a mí, y ciertamente no le pertenece a Verexen.
Le pertenece al público. La sonrisa de Kessler se tensó, el primer signo de una grieta en su fachada encantadora. El público no tiene una pipeline de I+D de $1.000 millones, Elías. El público no tiene una red global de distribución. Tienes una molécula prometedora. Nosotros podemos convertirla en un medicamento. ¿Quieres hacer ensayos de código abierto? Bien. Los NIR son una bestia burocrática lenta. Estarás enterrado en papeleo durante 5 años antes de poder tratar a un solo paciente. Nosotros podemos acelerar esto y ponerlo en producción en 18 meses. ¿No es eso lo que quieres? Salvar vidas lo más rápido posible. Era un argumento astuto, seductor, el llamado a su propio noble objetivo, pero Elías vio la trampa dentro de él. ¿A qué costo, Bernard?, dijo Elías. ¿Un precio tan alto que solo los ricos pueden permitírselo? ¿Una patente exclusiva de 10 años que sofoca la investigación independiente? No, los datos serán compartidos con todos. Universidades, hospitales de investigación, incluso nuestros competidores. Cuanto más rápido todos puedan trabajar en esto, más rápido podremos mejorarlo, perfeccionarlo y llevarlo a cada niño que lo necesite, no solo a los cuyos padres tengan el seguro adecuado. La temperatura en la sala pareció bajar 20 grados. La máscara de mentor amigable de Kessler se disolvió por completo, revelando la cara fría y dura de un depredador. Se inclinó hacia adelante, su voz perdiendo su calidez, reemplazada por una intensidad baja y amenazante. Esa es una noble, pero increíblemente ingenua, opinión, Elías. Estás sentado sobre una molécula de miles de millones de dólares. No la das solo así. Así no funciona el mundo. Eres un brillante científico, pero eres un terrible hombre de negocios. Y en este mundo, los hombres de negocios deciden qué se hace. Así es como funciona mi mundo. Elías se levantó, la firmeza de su voz clara. Lo siento por haber perdido tu tiempo. Caminó fuera de la sala de juntas, dejando el expediente de cuero y el futuro que representaba intacto sobre la mesa. No vio la furia fría y calculadora en los ojos de Kessler mientras lo observaba irse. Días después, Elías fue al centro Ashcraft-Oft un sábado por la tarde para recuperar las últimas muestras de tejido para la siguiente fase de su investigación. Le dijo a su esposa, Altia, que estaría en casa a tiempo para la cena. Nunca llegó. Cuando no contestó su buscapersonas, Altia, angustiada, llamó a la policía. 2 oficiales llegaron a su casa. Sus expresiones una mezcla de aburrimiento e impaciencia. Ella explicó la importancia del trabajo de su esposo, su profundo y angustioso temor de que algo estuviera terriblemente mal. Tomaron su declaración con una especie de condescendencia cansada. A la mañana siguiente, el detective principal del caso recibió una llamada telefónica confidencial de una fuente muy respetada, el doctor Bernard Kessler de Orexen Labs. Kessler explicó que aunque tenía el máximo respeto por el doctor Monroe, el hombre había estado bajo una enorme presión profesional últimamente. Se había vuelto errático, obsesionado con su investigación, haciendo afirmaciones irreales y grandiosas. Le preocupaba que Elías, en su estado inestable, hubiera simplemente desaparecido de todo. La llamada telefónica fue un asesinato profesional silencioso. Dio forma a la narrativa. Cuando Altia llamó a la estación nuevamente, el tono del detective cambió. Ya no era solo despectivo, estaba tratando de calmarla. «Señora», dijo su voz impregnada de una falsa simpatía, «estamos investigando, pero tiene que entender que no es raro que un hombre bajo ese tipo de estrés simplemente necesite un tiempo para alejarse. Probablemente aparecerá en unos días cuando se haya calmado. Sus súplicas, su certeza de que su esposo nunca la abandonaría a ella ni a su hijo Karim, fueron tratadas como las protestas de una esposa histérica. Incapaz de aceptar la verdad, en unos meses, la historia oficial se estableció. Berexen Labs, en un movimiento elogiado por la prensa financiera, adquirió la empresa matriz del centro Ashcraft-Oft y, citando redundancias operacionales, anunció el cierre de la instalación con bajo rendimiento. El doctor Elias Monroe, el brillante oncólogo, fue oficialmente declarado como una persona desaparecida, un hombre que probablemente había colapsado bajo la presión de su propio genio y había abandonado a su familia.
Su nombre fue eliminado silenciosamente de la base de datos de ensayos del NIE. El mundo lo olvidó, su esposa y su hijo no. Los 10 años que siguieron fueron una larga y lenta lucha de dolor e injusticia. Para Althea Monroe, el mundo se convirtió en un paisaje gris apagado. Los colores vibrantes de su vida con Elías fueron desvaneciéndose por su ausencia. La historia oficial de que su brillante, ético y amoroso esposo simplemente se había marchado fue una herida que nunca cerró, un recordatorio constante e insultante de un sistema que se negó a escucharla. Ella se negó a dejar que lo borraran. Su desafío fue un ritual silencioso, solitario e implacable. En la primavera de 1998, en el 10º aniversario de su desaparición, caminó hasta la misma estación de policía del centro de la ciudad. El edificio olía a café rancio y desinfectante, los mismos olores que recordaba de hace una década. El sargento de turno era un hombre nuevo, joven e impaciente, con un bigote grueso y una expresión cansada. ¿Puedo ayudarle?, preguntó sin mirar hacia arriba de sus papeles. Sí, dijo Althea, su voz firme y ensayada. Estoy aquí para presentar un informe de persona desaparecida, una actualización de un caso existente. El sargento suspiró y finalmente levantó la vista. La reconoció del año anterior, la señora loca con el caso sin resolver de hace 10 años. Señora, ya hemos revisado esto. El caso está inactivo. No hay nuevas pistas. Estoy al tanto. Althea dijo que su dignidad era su escudo contra su condescendencia. Pero él sigue desaparecido y yo sigo siendo su esposa, así que presentaré el informe. Deslizó una fotografía sobre el mostrador. Era una foto de Elías sonriendo, tomada en su último aniversario. Su nombre es Dr. Elías Monroe. Mide 1,80 metros, tiene el cabello negro y los ojos marrones. Fue visto por última vez con un traje gris y llevando una maleta de cuero. El sargento tomó la foto, su expresión una mezcla de lástima y molestia. Mire, señora Monroe, dijo, su voz suavizándose con una falsa amabilidad que ella ya había llegado a despreciar. ¿No cree que es hora de dejarlo ir? Han pasado 10 años. No va a regresar. Necesita seguir adelante con su vida. Althea lo miró directamente a los ojos. Su mirada inquebrantable cuando la persona que más amas en el mundo te es arrebatada. Detective, no se sigue adelante. Se aguanta. Se aguanta la verdad, incluso cuando nadie más lo hará. Ahora, ¿va a aceptar mi informe o tengo que hablar con su supervisor? El sargento, derrotado por su determinación inquebrantable, suspiró y sacó un nuevo formulario. El informe anual era su testamento. Era su forma de decirle al mundo y a sí misma que él no estaba olvidado. Estaba desaparecido, no muerto. Para su hijo, Karim, la desaparición de su padre fue el único evento definitorio de su vida. Tenía 20 años cuando su padre desapareció, un brillante e idealista estudiante universitario, el hombre al que había venerado, el gigante amable que le había enseñado a amar la ciencia y siempre cuestionar la autoridad, le había sido robado. Su legado manchado por una mentira perezosa e insidiosa. La injusticia de todo eso encendió un fuego en él. Cambió su especialización de medicina a derecho. Su padre había sido un sanador. Karim se convertiría en un luchador. En 1998, era un estudiante de derecho de 30 años en Georgetown, pasando sus noches no en bares, sino en los silenciosos pasillos cavernosos de la biblioteca universitaria. Estaba rodeado por pilas de textos legales y cajas de documentos obtenidos a través de años de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información. Era una búsqueda solitaria y frustrante, una guerra librada en archivos polvorientos y lectores de microfichas. Estaba revisando un conjunto de documentos muy redactados relacionados con la fusión corporativa entre Berexen y la empresa matriz de Ashcraft. La mayor parte de ello era inútil, páginas enteras tachadas con gruesas e insultantes líneas. Pero Karim era hijo de su padre. Era meticuloso, paciente e implacable. No solo leía el texto, estudiaba las propias redacciones, buscando patrones. Una noche, bajo el bajo resplandor verde de una lámpara de biblioteca, lo encontró en una página que detallaba el cierre de activos de investigación redundantes. Una sola línea había sido imperfectamente redactada.
La barra negra estaba ligeramente desalineada, revelando algunas letras por encima y por debajo de ella. Karim se inclinó más cerca, su corazón comenzando a latir con fuerza. Podía distinguir una frase, un acrónimo, un protocolo PH. No significaba nada para él, pero era algo. Era una pista tangible, un pedazo de lenguaje rescatado de un mar de tinta negra. Lo escribió en un nuevo bloc de notas, rodeándolo una y otra vez. Protocolo EP. Era la primera verdadera pista que había encontrado en 10 años de búsqueda. Aún no sabía qué significaba, pero sabía que era un hilo, y estaba decidido a tirarlo hasta que toda la conspiración se desmoronara. Se convenció de que Elías no solo había desaparecido, había sido deliberadamente desaparecido. La policía les había fallado, el sistema les había fallado. Karim sabía que si la verdad debía ser encontrada, él tendría que ser quien la encontrara. Durante 10 años había estado desgastando el muro del silencio. Sus libros de derecho, sus armas, la memoria de su padre, su combustible. El verano de 1998 descendió sobre Georgia como una fiebre. Una ola de calor récord se apoderó del estado durante semanas. El asfalto se volvió blando, el aire una sopa espesa y resplandeciente. La red eléctrica se vio afectada, los aires acondicionados fallaron y la ciudad de Atlanta se horneaba bajo un sol opresivo e implacable. Fue un acto de la naturaleza que, por casualidad, comenzaría a desentrañar un crimen antinatural de una década. El abandonado Centro de Investigación del Cáncer Infantil Ashcraft, un lugar largo tiempo olvidado por la ciudad, comenzó a sangrar. Sus sistemas de refrigeración en ruinas, abrumados por el calor extremo, finalmente fallaron. En lo profundo del subsuelo del edificio, las tuberías estallaron, liberando un lento desagüe químico negro que se filtró al suelo, siguiendo el camino de menor resistencia hacia los desagües pluviales residenciales de la ciudad. Unos días después, comenzaron a llegar las llamadas. Los residentes de un vecindario cercano reportaron una extraña baba negra aceitosa que se acumulaba en sus canaletas, matando el pasto de sus jardines y dejando un tenue olor químico en el aire. La ciudad envió a Daniel Griggs, un técnico ambiental de nivel medio, para investigar. Daniel era un hombre discreto, un trabajador diligente pero nada destacable de la ciudad, cuyo trabajo consistía en una serie de problemas rutinarios y mundanos: bloqueos de tuberías, vertidos ilegales, olores extraños. Esta llamada parecía no ser diferente. Comenzó en el vecindario afectado, siguiendo el rastro de la baba negra desde los desagües hasta su origen. El rastro lo condujo a una cerca de alambre que rodeaba el extenso campus en ruinas de la antigua instalación de Ashcraft. Pasó gran parte del día rastreando el origen de la fuga a través del edificio abandonado. El lugar estaba hecho un desastre, un testimonio de una partida apresurada. Papeles viejos estaban esparcidos por los pisos de las oficinas. Tazas de café secas se encontraban sobre los escritorios y una gruesa capa de polvo cubría todo. Siguiendo una serie de planos descoloridos, rastreó el desagüe hacia una red de tuberías que conducían hacia el subsuelo. El aire en el subsuelo estaba frío y húmedo. Siguió una gran línea de refrigerante aislado a lo largo de un pasillo de concreto hasta una sección del edificio que no estaba en los planos originales. Era un ala de laboratorio sellada, su entrada bloqueada por una pesada trampilla de acero oxidado en el suelo, como la entrada a un búnker. Un cartel descolorido con stencil sobre ella decía: Unidad 4C, ensayos expirados, autorización revocada. Usando una palanca de su camión, Daniel logró abrir la trampilla oxidada. Descendió por un conjunto de escaleras de acero hacia un pasillo oscuro e inundado. La baba negra estaba a la altura de los tobillos allí. Al final del pasillo había una sola puerta sellada, hecha de grueso vidrio reforzado, como una caja fuerte. Una pequeña luz verde en el panel de control junto a ella seguía zumbando débilmente. La única señal de vida en el edificio muerto. El vidrio de la puerta estaba empañado por una gruesa capa de condensación, pero a través de la niebla, Daniel pudo ver algo: huellas dactilares en el interior del vidrio. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Limpió un círculo claro sobre el vidrio empañado con la manga de su camisa de trabajo. Miró adentro. Un hombre lo miraba desde dentro. Su rostro estaba pálido y demacrado.
sus ojos abiertos y vacíos. Estaba vivo. El descubrimiento del hombre en la cámara se convirtió en una extraña y sensacional historia local. Karim Monroe estaba en su pequeño apartamento estudiando para el examen de abogacía cuando vio el reporte en las noticias de la tarde. El reportero estaba frente a la familiar fachada de ladrillos en ruinas del centro Ashcraft. Cuando el reportero mencionó que el hombre había sido encontrado en un ala de investigación experimental sellada, una descarga eléctrica fría recorrió a Karim. Inmediatamente llamó a su madre. «Mamá», dijo, su voz tensa con una emoción que no podía nombrar. «Enciende las noticias ahora. Creo que lo encontraron». El rescate fue una operación delicada y surrealista. Los paramédicos y un equipo especializado en materiales peligrosos descendieron al pasillo inundado, sus movimientos cuidadosos y precisos. Lograron anular el candado electrónico de la puerta de la cámara. El aire que salió fue gélido, con olor a ozono y desinfectante. El hombre dentro fue llevado a una unidad de cuidados intensivos, privada y segura, en un hospital mayor de Atlanta. Estaba emaciado, su piel era pálida y translúcida, su cuerpo cubierto con lesiones por congelación. Estaba vivo, pero apenas. El caso fue un misterio médico y legal desconcertante. ¿Quién era? ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo había sobrevivido? El panel de identificación en el exterior de la cámara proporcionó la primera pista escalofriante. Decía, paciente 41B, estado no responsivo. El ciclo de nutrientes falló hace 71 días. Mientras el hombre yacía en su cama de hospital, un fantasma conectado a una red de máquinas modernas, el detective Harding del Departamento de Policía de Atlanta comenzó el trabajo de identificarlo. Se envió una muestra de ADN al Laboratorio Estatal de Criminalística. Los resultados llegaron en menos de 24 horas. La muestra coincidía perfectamente con un archivo de persona desaparecida de hace una década. Un caso que había sido renovado anualmente por una esposa en duelo persistente. El hombre era el doctor Elias Monroe, desaparecido durante 10 años, legalmente declarado muerto durante 7. Altia y Karim llegaron al hospital. Sus mentes eran un torbellino de esperanza y terror. Un médico los recibió en una pequeña sala de espera privada. «Está vivo», confirmó el médico, su voz llena de admiración profesional. «No sabemos cómo». La cámara en la que estaba parece ser un prototipo de una unidad de suspensión metabólica diseñada para el almacenamiento de ensayos humanos a largo plazo. El ciclo principal de nutrientes falló, pero parece que un sistema secundario de refrigeración criogénica se mantuvo activo. Esto sumergió su cuerpo en un estado cercano a la hibernación, ralentizando su metabolismo hasta un ritmo casi imperceptible. Es la única razón por la que está vivo. Unas semanas más y ni eso habría sido suficiente. Altia fue la primera en ingresar a la sala de la UCI. Se paró junto a la cama, con la mano cubriéndole la boca, las lágrimas cayendo por su rostro. El hombre en la cama era un extraño esquelético, un pálido eco del vibrante y amoroso esposo que había perdido. Pero era él. Lo sabía en su alma. Extendió la mano y tocó la suya. Su piel estaba fría, como papel. Sus ojos, que habían estado cerrados, se abrieron en un parpadeo. Estaban nublados, distantes, pero se enfocaron en su rostro. Un destello de reconocimiento, de memoria, de amor, cruzó el vasto y helado océano de los últimos 10 años. Intentó hablar. Su voz era un susurro seco y gastado. Lloró, lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas demacradas. «Me encerraron», susurró sus primeras palabras en una década. 2 días después, se difundió la historia oficial a los medios, ahora en frenesí. Se celebró una conferencia de prensa, no por la policía, sino por Berexen Labs, acompañados por un funcionario de la ciudad. Un abogado elegante, con apariencia costosa, hizo la declaración. Berexen Labs está sorprendido y triste por el descubrimiento en la instalación abandonada de Ashcraft, dijo el abogado, su rostro una máscara de solemne preocupación. Aunque adquirimos la empresa matriz de Ashcraft hace 10 años, todas las operaciones en ese sitio habían cesado antes de la fusión. Parece que esto fue un trágico accidente industrial en el que un antiguo investigador, el doctor Monroe,
Accidentalmente se encerró dentro de una cámara experimental durante el desmantelamiento de la instalación. Prometemos nuestra plena cooperación con las autoridades y nuestras más profundas condolencias a la familia Monroe. Karim y Altia vieron la conferencia de prensa en una pequeña televisión en la sala de espera del hospital. Altia solo negó con la cabeza, una lágrima silenciosa trazando un camino por su mejilla. El dolor de Karim era más frío, más afilado. «Escúchalos», murmuró, su voz un gruñido bajo. «Ni siquiera están intentando ser ingeniosos. Accidente en una instalación abandonada. Están construyendo un cortafuegos legal. Se están distanciando del edificio, de la cronología, de él». Miró a su madre, sus ojos duros con una nueva determinación. «Piensan que pueden enterrarlo otra vez, esta vez con mentiras. Pero están equivocados. Cometieron un error. Dejaron un testigo». La investigación que siguió fue una guerra silenciosa y brutal, librada no en las calles, sino en salas de hospitales, oficinas legales y en las memorias de aquellos a quienes se les pagó para olvidar. Mientras el mundo veía un milagro médico, Karim Monroe y un puñado de funcionarios dedicados vieron los contornos de una monstruosa conspiración corporativa. Elías, cuya fuerza volvía lentamente, comenzó a hablar. Su testimonio, dado con una voz quebrada y susurrante a un investigador estatal, fue la clave. Describió el último día. Había ido a Ashcraft para recuperar sus muestras. Lo había recibido en su laboratorio el doctor Kessler y dos hombres con uniformes de seguridad. Kessler le había dicho que había un pequeño problema de contaminación y que debía someterse a un protocolo estándar de descontaminación. Era una mentira. El café que le dieron estaba drogado. Recordó sentirse mareado, una extraña parálisis pesada que se deslizaba por sus extremidades. Recordó ser atado a una camilla, los azulejos del techo del pasillo deslizándose por encima de él. Recordó ser cargado en la fría y estéril cámara. Su último pensamiento consciente fue un destello del rostro de Kessler. Su expresión no era maliciosa, sino de una necesidad clínica fría. Se despertó en la oscuridad. Un tubo en su brazo. El suave zumbido de la máquina era su único compañero. Tenía una nueva identidad. Una pulsera plástica en su muñeca que decía Paciente 41B. Era parte de un ensayo al que nunca había consentido. Un programa cuyo nombre había visto en un monitor antes de que la puerta fuera sellada. App Ethics Preservation Hold. El objetivo estaba claro. Silenciarlo sin las complicaciones legales de matarlo. No era un paciente. Era propiedad intelectual almacenada en un agujero negro legal. Mientras su padre proporcionaba el qué, Karim, usando su formación legal, comenzó a descubrir el cómo. Se centró en investigar a los ex empleados de Ashcraft. La mayoría no recordaba nada. Sus recuerdos borrados por generosos paquetes de indemnización y acuerdos de confidencialidad. Pero Karim fue implacable. Después de semanas buscando en los antiguos registros laborales, finalmente la encontró. Una enfermera retirada llamada Brenda, que había trabajado en el departamento de registros de Ashcraft antes de su cierre. Ella vivía en una pequeña ciudad a 2 horas de Atlanta. Karim la conoció en un tranquilo y anónimo café a la orilla de la carretera. Brenda era una mujer de unos 60 años con ojos amables pero aterrados. Sus manos temblaban tanto que apenas podía levantar su taza de té. «No sé por qué me está hablando», dijo, su voz apenas un susurro. «Solo trabajaba en registros. No sé nada». «Creo que sí sabes, Brenda», dijo Karim suavemente, con voz calmada y reconfortante. «No estoy aquí para meterte en problemas. Estoy aquí porque mi padre, el doctor Elias Monroe, pasó 10 años en una caja en ese edificio, y quiero saber por qué». Brenda se sobresaltó al escuchar el nombre. «Nos dijeron que la unidad 4C era para pruebas de equipos a largo plazo», dijo ella, repitiendo la vieja línea de la empresa. «Dijeron que los ruidos eran solo simuladores. Sabías que eso no era cierto, ¿verdad?», insistió Karim, inclinándose hacia adelante. «¿Oíste cosas?». La compostura de la mujer finalmente se rompió. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Una vez escuché la voz de un hombre», susurró, su voz quebrada, un gemido amortiguado. Sonaba como si estuviera en dolor. Lo informé a mi supervisor. Me dijo que me había equivocado.
Me dijo que era un maniquí de prueba con un simulador de movimiento. Y luego me dijo que si alguna vez volvía a mencionarlo, mi pensión estaría en peligro y que Berexen tenía muy buenos abogados. Tenía una familia que mantener. Tenía miedo. Lo entiendo, dijo Karim, su voz suave con una empatía genuina. Pero ya no tienes miedo, ¿verdad, Brenda? Estás aquí. Ella lo miró, sus ojos llenos de una década de culpa. No podía vivir con ello, no después de ver su rostro en las noticias. Él era real. Metió la mano en su bolso y sacó un grueso sobre Manila, sus manos temblando mientras lo deslizaba por la mesa. Copié estos antes de que me despidieran. No sé por qué. Supongo que mi conciencia no me dejó tirarlos. Tenía demasiado miedo de hacer algo con ellos. Karim abrió el sobre. Los memorandos eran la pieza de evidencia definitiva. Eran un lenguaje corporativo frío para un secuestro. Ensayo 41B. El sujeto es resistente a la adquisición de propiedad intelectual. ROI negativo. Leía uno. Firmado por Bernard Kessler. Iniciar protocolo EP. Borrar y preservar. No revivir sin autorización de sellado. La última pieza del rompecabezas encajó cuando Karim, usando las notas de su padre, hizo una comparación. El nuevo medicamento de quimioterapia de Berexen Labs, Berexatil, un fármaco que les estaba generando miles de millones, tenía una estructura molecular que era un 89% similar al compuesto suave y no tóxico de su padre. Pero los pequeños cambios que Berexen había hecho para asegurar un nuevo patente lo habían convertido en un medicamento mucho más tóxico, con efectos secundarios brutales. La conspiración fue expuesta. No solo habían silenciado a su padre, habían robado su trabajo de toda la vida, lo habían corrompido para obtener ganancias y lo habían dejado pudrirse en un baúl de almacenamiento en frío, un fantasma en un ataúd de cristal, mientras los niños morían en el mundo exterior. No se suponía que se despertara. El descubrimiento de la verdad no condujo a una justicia rápida y justa. Condujo a una lenta, cínica y finalmente exitosa cobertura por parte de un ejército de abogados corporativos de alto precio. El testimonio de la enfermera denunciante fue atacado, su credibilidad puesta en duda. Los memorandos fueron descartados como documentos no verificados de origen incierto. El doctor Bernard Kessler, ahora el celebrado director científico de Berexen, guardó silencio, rodeado de un equipo legal que desvió cada investigación. Emitió una sola declaración pública expresando sus más profundas condolencias por el desafortunado accidente que le había ocurrido a su ex colega. Los otros miembros de la junta de Ashcraft ya se habían dispersado. Uno había muerto de una supuesta sobredosis años antes. Otro había huido del país a una nación sin tratado de extradición. La pista oficialmente se enfrió. El plazo de prescripción para el secuestro había expirado. Karim Monroe, ahora un abogado completamente licenciado, se reunió con el fiscal de distrito, un político elegante y ambicioso llamado Reynolds. Estaban sentados en la amplia oficina de Reynolds, con el horizonte de la ciudad brillando detrás de él. Esta es una historia increíble, señor Monroe, dijo Reynolds, entrelazando sus dedos. Un verdadero triunfo del espíritu humano, y tiene mis más sinceras condolencias. No estoy aquí por condolencias, señor Reynolds, dijo Karim, su voz fría. Estoy aquí por una acusación. Les entregué a su oficina los memorandos. Tienen el testimonio de mi padre. Tienen la declaración de la enfermera. Tienen el análisis químico de Rexel. Esto es una conspiración para cometer secuestro, encarcelamiento ilegal y robo de propiedad intelectual a gran escala. Reynolds suspiró. Un sonido de pesar ensayado. Karim, ¿puedo llamarte Karim? El testimonio de tu padre, después de 10 años de confinamiento traumático e hibernación inducida, sería destruido en el estrado. Los memorandos, su cadena de custodia es cuestionable. La enfermera, ella es una ex empleada descontenta. Berexen nos enterraría, a ti y a tu familia, bajo una década de litigios que no podemos permitirnos perder. El plazo de prescripción para el secuestro ha pasado. Probar la intención para los otros cargos es un campo minado legal. Entonces no vas a presentar cargos, afirmó Karim, su voz plana. No era una pregunta. Me niego oficialmente a presentar cargos criminales
debido a la falta de pruebas suficientes y admisibles para asegurar una condena más allá de una duda razonable, dijo Reynolds. Las palabras eran un escudo legal perfectamente ensayado. Lo siento, hijo. Mis manos están atadas. El sistema una vez más había protegido a los suyos. Elias Monroe, cuyo cuerpo aún estaba frágil, cuya voz aún era un susurro, dio una poderosa declaración pública desde las escaleras del hospital tras su liberación. Estaba apoyado por Altia y Karim y se enfrentó a la multitud de cámaras de noticias, con los ojos claros y desafiantes. Nunca estuve inestable, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Fue inconveniente. Mi investigación era una amenaza para un modelo de negocio que se beneficia de la enfermedad. Así que no debatieron conmigo. No intentaron refutar mi ciencia. Me borraron. Me mantuvieron en el frío hasta que pensaron que el mundo y mi familia me olvidarían. Se equivocaron. Sus palabras fueron una breve tormenta de fuego, una historia de supervivencia increíble y maldad corporativa que capturó la atención de la nación durante unas semanas antes de desvanecerse, como todas esas historias en el imparable ciclo de noticias 24/7. El vault mismo, la tumba fría y estéril, fue removido de la instalación abandonada. Fue adquirido por un programa universitario de ética médica, un monumento silencioso y escalofriante a un crimen que quedaría impune. Los años que siguieron fueron un viaje silencioso y difícil. Elías nunca se recuperaría completamente. Viviría sus días bajo el suave y amoroso cuidado de su familia. Un hombre fuera de su tiempo, perseguido para siempre por la década de oscuridad. Karim, ahora un respetado abogado de derechos civiles, luchó durante años para publicar el trabajo de su padre. Finalmente logró recuperar una unidad USB corrompida de los sistemas internos del Vault, un fantasma del diario de investigación de su padre. Años más tarde, una brillante y ambiciosa estudiante de medicina, que trabajaba en su tesis doctoral, tropezó con los datos fragmentados que Karim había publicado en línea. Usó los restos del trabajo del doctor Monroe como una nota a pie de página en su propia investigación sobre terapias anticancerígenas no tóxicas. Era la primera vez que su nombre aparecía en un texto académico formal desde 1988. Su legado, como él, había sido resucitado, aunque solo fuera en un susurro. No intentaron refutar mi ciencia, me borraron. Me mantuvieron en el frío hasta que pensaron que el mundo y mi familia me olvidarían. Estaban equivocados. Sus palabras fueron una breve tormenta de fuego, una historia de supervivencia increíble y maldad corporativa que captó la atención de la nación durante unas semanas antes de desvanecerse, como todas esas historias, en el imparable ciclo de noticias 24 horas al día. El vault en sí, la tumba fría y estéril, fue retirada de la instalación abandonada. Fue adquirida por un programa universitario de ética médica, un monumento silencioso y escalofriante a un crimen que quedaría impune. Los años que siguieron fueron un viaje silencioso y difícil. Elias nunca se recuperaría completamente. Viviría sus días bajo el suave y amoroso cuidado de su familia. Un hombre fuera de su tiempo, perseguido para siempre por la década de oscuridad. Karim, ahora un respetado abogado de derechos civiles, luchó durante años para publicar el trabajo de su padre. Finalmente logró recuperar una unidad USB corrompida de los sistemas internos del Vault, un fantasma del diario de investigación de su padre. Años más tarde, una brillante y ambiciosa estudiante de medicina, trabajando en su tesis doctoral, tropezó con los datos fragmentados que Karim había publicado en línea. Usó los restos del trabajo del doctor Monroe como una nota a pie de página en su propia investigación sobre terapias anticancerígenas no tóxicas. Era la primera vez que su nombre aparecía en un texto académico formal desde 1988. Su legado, como él, había sido resucitado, aunque solo fuera en un susurro. La imagen final no es de una dramática victoria en el tribunal. Es de un niño en una sala de hospital estéril, haciendo una mueca mientras una enfermera le administra una dosis de la tóxica y costosa quimioterapia que hizo que Verex Labs ganara miles de millones. El niño nunca sabrá el nombre del hombre que intentó hacer que su tratamiento fuera indoloro.
el hombre que fue silenciado para que una corporación pudiera obtener ganancias. El mundo aún no ha curado el cáncer. Una noche, meses después de su liberación, Elias se sentó con Altia y Karim en el silencio de su sala de estar, observando cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y morado. Estaba aún frágil, envuelto en una gruesa manta, pero sus ojos estaban claros. «Sabes», dijo, su voz un suave y rasposo susurro. La peor parte, la más agonizante de todo esto, no era el frío, no era la oscuridad. Miró a Karim, luego a Altia, con los ojos llenos de una profunda tristeza, un dolor que parecía provenir del alma. Era saber que ellos todavía estaban ahí afuera, los niños, los que yo trataba de ayudar. Me quedaba allí en la oscuridad y me imaginaba sus rostros. Y sabía que mientras yo estaba congelado, ellos seguían enfermando. Ellos seguían siendo llenados con los venenos que yo trataba de reemplazar. Respiró profundamente, con dificultad. Y entonces me di cuenta de la verdadera naturaleza del mal. No solo robaron mi vida, robaron mi trabajo y lo distorsionaron. Tomaron algo puro, algo suave, y lo descompusieron. Encontraron una manera de hacerlo lo suficientemente diferente para patentar y lo suficientemente tóxico para encajar en su modelo de negocio. No solo están vendiendo una cura, están vendiendo la enfermedad que viene con ella. La verdadera tragedia no es que me enterraran, es que enterraron mi trabajo y están vendiendo al mundo un falso dorado en su lugar. Karim extendió la mano y puso una mano sobre el hombro de su padre. Pero no ganaron. Papá, estás aquí. Tenemos la verdad. Elías miró a su hijo, luego a su esposa, las dos personas que se habían negado a olvidarlo. Una leve sonrisa triste tocó sus labios. Sí, susurró. Tenemos la verdad. Era la única justicia que jamás tendrían.